como cuando Yeshua resucita, ¿verdad? Yeshua resucita y dice la escritura que se presenta 40 días a sus discípulos, ¿verdad? 40, después de él haber resucitado, él se aparece a sus discípulos 40 días, dice la escritura. Entonces mire que el número 40 sigue aquí dando vueltas. Se aparece 40 días a sus discípulos anunciándoles acerca del reino del Eterno, ¿verdad? Y que cuando él asciende, le da sus últimas instrucciones y asciende, ahí está precisamente Yeshua entrando al lugar santísimo a presentar la ofrenda expiatoria que había realizado por el pecado de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aún así se ha extendido la gracia del Señor hacia todas las naciones, que asimismo sean redimidas por medio de Yeshua y sean una al pueblo de Israel, ¿verdad? Se unan con el pueblo del Señor, ¿verdad que sí? Lo cual también podemos encontrar que Yeshua, después de haber recibido esa transferencia del sumo sacerdote, de sumo sacerdote, va al desierto. Dice la escritura que él va al desierto y ayunar, ¿verdad? Que eso incluso fue antes del sacrificio en el madero. Yeshua fue a ayunar 40 días, dice la escritura, ¿verdad? Lo cual está en la carta del discípulo Mateo, capítulo 4, verso 2, ¿verdad? Dice que Yeshua ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Ayunando, dice la escritura, lo cual todo esto tipifica. Todo esto es simbólico a lo que va. 40 días y 40 noches antes del sacrificio de Yeshua, de expiación, ¿verdad? Clamando, suplicando, rogando, ¿verdad? Rogando al Eterno en su infinita esencia, al Todopoderoso en su infinita esencia, rogando, ¿verdad? Y suplicando al Creador, ¿verdad? Antes de presentar el sacrificio, lo cual también viene representando antes del tiempo de aflicción de Yeshua, todo lo que iba a padecer, la aflicción para redimirnos, ¿verdad? Todo eso representa, todo esto representa. Lo cual también podemos entender que esto está relacionado con el tiempo de Yeshua, ¿verdad? Con el tiempo final, ¿cierto? Esto está relacionado con el tiempo final, como lo dije al principio del video, que estas festividades, estas tres fiestas últimas de este calendario bíblico, de este año del calendario bíblico, representan el retorno de Yeshua, representan a Yeshua retornando a la tierra, ¿verdad? Estableciendo el reino, ¿verdad que sí? Como lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 al versículo 5 al 7, lo cual vamos a entender algo aquí, ¿verdad? Que respecto a lo que Yeshua le dijo incluso a la mujer samaritana, ¿verdad? Libro de Apocalipsis, las revelaciones, las últimas revelaciones de las profecías que se le fueron dadas a Juan, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 21 del versículo 5 al 7 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa. Aquí esta traducción dice: yo soy el alfa y el omega, lo cual esta alfa y omega son las letras del abecedario, podríamos decirlo así para entender, del abecedario griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego, porque las cartas de los primeros discípulos en Yeshua, en el primer siglo, se escribieron en griego, ya que el idioma griego era como el inglés en este tiempo, que era un idioma universal en muchas naciones. Entonces por eso fueron escritas en griego, pero podemos entender que la primera letra del alefato hebreo es el Aleph, ¿sí? Aleph es la primera letra del alefato hebreo y Tav es la última letra del alefato hebreo, ¿verdad? El Aleph y el Tav. Entonces podríamos decirlo así, el alfa y el omega, entendiendo que es la primera letra del alefato hebreo, griego, y la última, o podríamos también pronunciarlo como
Yo soy el Aleph y el Tab, la primera letra del alefato hebreo y la última, ¿verdad? Y dice el principio y el fin, dice el discípulo, que el que estaba sentado en el trono dijo, yo soy el alfa y el omega, o el Aleph y el Tab, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces podemos entender que es el que él ve en la visión de uno que está sentado en el trono de la gloria y del poder en el cielo, en las alturas, la gloria y el poder del Todopoderoso. Hay uno ahí sentado en el trono que está diciendo estas palabras y está diciendo las mismas palabras que Yeshua aquí en la tierra le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Está diciéndole, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿cierto? Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo seré su Dios, su Elohim, es decir, el Creador Todopoderoso, yo seré su Dios para él, y este será mi hijo, dice la Escritura, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice allí, ¿verdad? Lo cual precisamente nos está hablando del tiempo final. ¿Del tiempo final de qué? ¿Del tiempo final del mundo? No, del tiempo final, porque hay un tiempo final de cierta era, digámoslo así para entenderlo, ¿verdad? Así como fue la Edad Media, la Edad aquí, la era de hielo, la era... Ya, ok. Va a haber un tiempo final de esta era que estamos viviendo para dar un nuevo comienzo a otro tiempo, lo cual va conectado con el número 40, ¿verdad? Lo cual va conectado con esta fiesta, lo cual indica el número 40 días que da precisamente en el día 10 del calendario séptimo, ¿verdad? La fiesta de Yom Kippur. Lo cual es un tiempo final de esa era para que comience otro tiempo, ¿verdad? Es lo que se está refiriendo. Entonces que podemos entender que todo esto conecta con Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Todo esto. Cuando Moshe incluso se le entregan las primeras tablas de la Torá, de las instrucciones del Señor, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, y las quiebra por ver toda la transgresión del pueblo. Después vemos que él vuelve y sube, y el Eterno vuelve y le da las instrucciones, ¿cierto? Que es las que se conservan. Esto precisamente representa a Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente está representando el pacto que el Eterno Dios había hecho con el pueblo de Israel, el cual nuestros antepasados invalidaron, desobedecieron e hicieron lo incorrecto ante los ojos del Creador, ¿verdad? Pero que ahora a través de Yeshua, el Mesías de Israel, viene siendo ese mediador del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Es decir, que entonces hay un nuevo pacto y el antiguo pacto se invalida. ¿Las instrucciones del Eterno se dejan a un lado? No, sino que simplemente el pacto que el Eterno Dios había hecho con el pueblo de Israel se renueva a través de Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Hay una renovación, incluso no como ese pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel y que invalidaron, sino que simplemente es un nuevo pacto, se renueva este pacto y este pacto se mejora, ¿verdad? Se modifica en cierta forma, pero para mejorar, no para cambiar el propósito del Eterno, sino para llevarlo a un nivel mejor, ¿verdad? Que es a través de Yeshua, precisamente, a través de él que se inaugura este nuevo pacto, ¿verdad? O que el Eterno hace, ¿verdad? Como lo dice el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 33, viene el día, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, recordando que se había dividido, Israel se ha dividido hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero que ahora a través de Yeshua somos uno, ¿verdad? Somos uno a través de Yeshua. Un saludo muy especial al primo Javier Beltrán, el Señor lo guarde y lo bendiga. La hermana Carmen Rodríguez, el Señor les bendiga, les guarde. Sea el Señor obrando, ¿verdad? Entonces que este pacto se ha renovado, ¿verdad? A través precisamente de Yeshua, ¿verdad? Y que dice, como dice el Eterno, que haría el pacto con su pueblo, ¿verdad? Nuevamente. Que volvía nuevamente a restaurar a su pueblo Israel, ¿verdad? Y que precisamente esto representa a Yeshua. Cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Viene a completar y a terminar a completar este pacto que el Eterno ya hizo con Israel a través de Yeshua, que se ha establecido este pacto, ¿verdad?
Así como lo dice allí en Hebreos, en la carta de los Hebreos, capítulo 8, del verso 8 al verso 10, ¿verdad? Donde se renueva esto, ¿verdad que sí? Lo cual a su vez también nos está hablando acerca del sacerdocio de Yeshua como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón con la descendencia de la tribu de Leví, sino que ahora con el orden de Melquisedec, que era sacerdote del Rey Altísimo y rey de cierta ciudad. Asimismo, Yeshua viene a tomar esa posición, ¿verdad? Como lo dice allí también en Hebreos capítulo 8, del 1 al 2, también está hablando acerca del sumo sacerdocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que él ha hecho? Entonces podemos ver también algo, por ejemplo, cuando Yeshua, él viene por primera vez en el primer siglo aquí a la tierra, ¿verdad? Y hace todo esto, cuando Yeshua viene y él muere, ¿verdad? Y vuelve y se levanta, dice la escritura que con él se levantaron otras personas que habían fallecido, también resucitaron con él en ese día, ¿verdad? Lo cual viene siendo representando las primicias para el Señor, las fiestas de panes, las fiestas de panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, que representa la fiesta de los primeros frutos, lo cual fueron presentados también como primeros frutos ante el Eterno, ¿verdad? Y lo cual vemos que en esa primera venida se levantaron difuntos, personas que habían fallecido quizás hace mucho tiempo se levantaron y volvieron nuevamente a tener ese encuentro con sus familiares, ¿verdad? Y que fueron presentados como los primeros frutos ante el Eterno, ¿verdad? Lo cual a su vez, a través de este sacrificio de Yeshua, también hubo para con ellos perdón, purificación, limpieza, ¿verdad? Hubo esa gracia del Eterno para con ellos a través de Yeshua, ¿verdad? Porque dice la escritura incluso que Yeshua bajó hasta lo profundo de la tierra, ¿verdad? Hasta el lugar de donde iban todas las personas fallecidas, ¿verdad? Para tomarle al enemigo, quitarle las llaves de la muerte, dice la escritura, ¿verdad? Para traer vida incluso, ¿cierto? Entonces, podemos ver que cuando dice la escritura, el apóstol Pablo lo dijo en sus cartas, que cuando Yeshua retorne a la final trompeta, dice la escritura, la traducción dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la traducción, ¿verdad? Lo cual entendemos que esto hace referencia a la fiesta que se celebró hace poco, el primero de este mes, de Yom Teruah, que significa la fiesta de las trompetas, que se toca el sonido del shofar, que el shofar es un instrumento en Israel como un cuerno, ¿verdad? Y que ese cuerno se tocaba en tiempos de guerra, o también tiene muchas referencias, en tiempo de coronar a un rey se tocaban las trompetas, el cuerno, y que hace referencia al shofar, ¿verdad? Lo cual hace referencia cuando Yeshua retorne, ¿cierto? Y se esté tocando este shofar precisamente, Yeshua retorna, los muertos dice que se levantarán primero, los muertos que creyeron en él, los muertos en Cristo, dice el apóstol Pablo, los muertos que murieron, ¿verdad? Fundamentados en Yeshua, guardando el testimonio de Yeshua, los mandamientos del Eterno, obedeciendo, ¿verdad? Que precisamente representa el final de los tiempos, de este tiempo, ¿cierto? Asimismo este día de Yom Kippur, día de aflicción, representa, incluso el día de Yom Teruah, se dice que también significa el día del juicio, ¿verdad? Porque precisamente cuando Yeshua retorne, viene a traer justicia, viene a traer juicio, viene a traer redención, ¿cierto? Viene por un lado a recoger a todo el pueblo de Israel que se encuentra entre las naciones, ¿verdad? A recoger a su pueblo, llevarlos a la nueva Jerusalén, instaurar el gobierno, el reino de Yeshua aquí en la tierra, y asimismo viene a dar juicio, viene primero, pues empieza por su pueblo, ¿verdad? Empieza por su pueblo, pero también viene a dar juicio a las naciones, ¿verdad? Entonces por eso es precisamente que esto nos apunta y nos señala el retorno de Yeshua, porque viene juicio para las naciones, ¿verdad? Viene a dar el Eterno, o viene Yeshua incluso a destruir toda esa oponencia, todo lo que el oponente ha sembrado en la tierra, la maldad, todo. Viene a destruir al oponente, ¿verdad?
viene a traer juicio. Lo cual estos días precisamente representan eso, día de juicio para las naciones, para la tierra, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, muchas veces el ser humano entiende de que se va a ganar, no sé, una recompensa en el cielo, ¿verdad? Y decimos, no, yo estoy siguiendo la palabra, yo guardo los mandamientos, porque mi recompensa es el cielo, ¿verdad? Pero la escritura habla de la nueva Jerusalén, que viene siendo para el pueblo del Señor, ¿sí? La nueva Jerusalén, y que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, precisamente en Israel, y va a ser la nueva Jerusalén instaurada, ¿verdad? Y que el pueblo del Eterno serán recogidos de entre todas las naciones, que precisamente fue lo que hablaron los profetas, profeta Zacarías, profeta Ezequiel, ¿verdad? Creo que el profeta Isaías, podemos leer los profetas, y que fueron confirmados también por las revelaciones del profeta Daniel, y también por las últimas revelaciones de profecía a través de Juan en la carta de Apocalipsis, o el libro de revelaciones de Apocalipsis, ¿verdad? Pero que todo esto representa eso, representa un orden en la tierra, representa un reino establecido en la tierra, que no va a ser precisamente el reino que se quiere establecer, y que será establecido, pero no por mucho tiempo, que es el reino del que se hará pasar por el Mesías de Israel, por Yeshua, pero que precisamente viene el Eterno a acabar con esto, ¿verdad? Tantas cosas que se están implementando en el mundo y que se quieren llevar a cabo, como muchas cosas, la Agenda 2030 por parte de la ONU y muchas cosas, ¿verdad? Pero que precisamente todo esto representa el retorno de Yeshua, ¿verdad? Un comienzo del reino de Yeshua en la tierra, ¿verdad que sí? El pueblo del Eterno gozándose allá en la nueva Jerusalén, que dice que descenderá del cielo, ¿verdad? Y que todo esto representa. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que desean agregar bíblicamente, algo. Por eso es que precisamente dice la escritura que el eterno Dios venía a restaurar, y que va a restaurar, ¿verdad? Al pueblo de Israel, va a restaurarle completamente, va a restaurar el tabernáculo de David caído, dice la escritura. Todo el pueblo de Israel lo vuelve a restaurar al fin de los tiempos, al final del tiempo, cuando retorne Yeshua, ¿verdad? A eso viene a restaurar, ¿verdad? Incluso que podemos ver que la gracia del Eterno no solo fue con el pueblo de Israel, nuestros antepasados, o con los dispersos del remanente de Israel, sino que ahorita también hay para los gentiles, las personas de las naciones que acepten a Yeshua, ¿verdad? Que comiencen a guardar los mandamientos del Eterno, que comiencen a guardar el testimonio de Yeshua, a obedecer, y así mismo empiecen a irse limpiando de toda esa contaminación de las naciones, y obedeciendo al Señor, irnos purificando físicamente, espiritualmente, esperando el retorno de Yeshua, obedeciendo, podremos ser partícipes juntamente con el remanente de Israel, y asimismo juntamente llevados y recogidos a la nueva Jerusalén. No hay exclusión, ¿verdad? Pero que todo esto depende del mismo ser humano, ¿verdad que sí? Todo esto depende del mismo ser humano. Que así como la gracia del Eterno se manifestó al pueblo de Israel en muchos tiempos, se sigue manifestando en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel sigue, y ahí sí sigue siendo el pueblo del Eterno, ¿verdad? Pero que ahorita está el pueblo de Israel no solamente allá en Israel, allá hay una parte, pero que el resto está disperso entre las naciones, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, limpiándonos, purificándonos de la contaminación, obedeciendo los mandamientos del Creador, guardando sus fiestas santas, honrando el nombre del Señor aún en medio de sus fiestas, guardando el día de reposo, agradando al Señor, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Porque precisamente dice la Escritura que cuando termine la plenitud de los gentiles, hasta que venga, hasta que entre la plenitud de los gentiles, retorna Yeshua hasta incluso a revelarse, a manifestarse en medio de la casa de Judá, nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿verdad? Los que aún no creen en Yeshua como Mesías y siguen esperándole, ¿verdad? Precisamente porque la plenitud de los gentiles, se refiere el apóstol Pablo a todos estos gentiles de las naciones que vengan a entrar a ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta que toda esta plenitud de los gentiles, los que ya el Eterno sabe, ¿verdad? Entren
ahí sí retorna Yeshua a sí mismo, ¿verdad? Entonces que podemos entender que este día de Yom Kippur, este día de expiación, no solamente es el día del perdón, donde el Eterno me perdona, donde yo me presento ante él, ¿sí? O que yo perdono mis faltas de las que me hicieron a las demás personas, o que yo pido perdón a las demás personas por las faltas, ¿verdad? Esto va más allá, es un significado profundo, ¿verdad? Porque precisamente es donde nosotros debemos estar preparados en todo sentido, día a día, purificarnos, sabemos que somos imperfectos, tenemos errores, ¿verdad? Pero purificarnos físicamente, hacer inmersión, lo cual se refiere como a los bautismos, pero hacer inmersión, ¿verdad? De purificación física y asimismo poder purificarnos espiritualmente a través de la palabra del Señor. Al obedecer, al guardar la palabra del Señor, ella va siendo esa fuente de agua de vida, va limpiando nuestro interior, va sacando cosas que al Eterno no le agradan, ¿verdad? Al punto que empecemos a agradar al Señor, al punto que ya no somos como antes, que si era maldiciente, que si era grosero, que si era con mi prójimo era de lo peor, conmigo mismo, ¿verdad? Que se hacía lo que era abominable ante los ojos del Creador, poco a poco ya no soy así, sino que la palabra del Eterno, esa fuente de vida, empieza a hacer obra en nuestra vida, ¿verdad? Que precisamente este tiempo, cuando Yeshua retorne, viene precisamente como a cerrar ese ciclo de la historia, ¿verdad? Y a dar un nuevo comienzo, ¿verdad que sí? A dar ese nuevo comienzo, lo cual representa el número 40, lo cual representa la letra Men, ¿verdad? Lo cual representa este día de Yom Kippur, cayendo en número 40 del calendario bíblico, ¿no? Lo cual, para terminar, dice allí en la escritura, en Levítico, en el libro de Levítico, Vaikra en hebreo, verso 23, capítulo 23, verso 27, que ahí en el capítulo 23 de Levítico están todas las fiestas que el Eterno dijo al pueblo de Israel para que las celebraran como pacto perpetuo por todas las generaciones, lo cual estas fiestas conmemoran las cosas que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, las cosas que el Eterno hizo a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Para unificar nuevamente al pueblo de Israel, para redimir nuevamente al pueblo de Israel, para nuevamente restaurar el pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, y asimismo hacernos uno en Yeshua, ¿verdad? Para cuando Él retorne, ¿verdad que sí? Y que todas estas fiestas representan es simbólico, representa todo lo que el Eterno ha hecho, representa y apuntan precisamente estas tres fiestas, el retorno de Yeshua, ¿verdad? Y dice en Levítico capítulo 23, verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, una reunión, una asamblea donde el pueblo del Señor se congrega, ya sea en la comunidad con donde se congregue, ya sea en su casa con los hermanos, ya sea, ¿verdad? Tendréis santa convocación, dice, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, ¿verdad? Dice que habrá reunión o santa convocación, ¿verdad? Que afligiréis vuestras almas, dice que en este día de Yom Kippur, día de expiación, esta fiesta, se aflige el alma. Es decir, que esta palabra incluso de afligir el alma se ha interpretado como de hacer ayuno. Entonces, al atardecer del día de mañana hasta el atardecer del día lunes, ¿verdad? Todo el día se ayuna, se aflige el alma. En cierta parte, pues es como afligir el alma en el sentido de que no estoy recibiendo un alimento físico. Entonces, se hace ayuno todo el día y se ha interpretado como esto afligir el alma, ¿verdad? Lo cual también podemos entender que afligir nuestras almas, ¿verdad? Va mucho más allá, ¿cierto que sí? Va acompañado de volverme al Señor, afligir mi alma, ¿verdad? ¿Por qué el Señor quiere que aflijamos el alma? ¿En qué sentido quiere que el eterno Dios que aflijamos nuestra alma, ¿verdad? En este día de fiesta bíblica, y no solamente en este día de fiesta bíblica, sino en este tiempo de gracia y de misericordia que el Eterno nos está dando al ser humano para que comencemos a obedecerle, ¿verdad? Para que comencemos a amarle de corazón y a obedecerle, ¿verdad? Porque en realidad el tiempo es corto, el tiempo es corto y todo se está cumpliendo y el retorno de Yeshua, aunque no sabemos
precisamente el tiempo y la hora, pero que sabemos que va a ser en una de estas fiestas, ¿verdad? Porque así como a los 40 días de él haberse aparecido ascendió, dijo: ¿qué estáis esperando? ¿Qué miráis? Yo mismo que estoy ascendiendo, así mismo voy a regresar, a retornar, ¿verdad? Después de 40 días de que se les apareció a sus discípulos, ¿verdad? Es en este tiempo. Las fiestas bíblicas precisamente señalan el tiempo, ¿verdad? Dice la escritura que dejó el sol, la luna y dejó las estaciones para los tiempos señalados. Entonces todo esto representa los tiempos. Este es el tiempo, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de reposo, un tiempo de fiesta, donde todo el pueblo está esperando. Su amada está esperando porque entiende que es el tiempo, ¿verdad? Muchos no lo entienden, las naciones no lo entienden, los amigos no lo entienden. Quisiera yo en mi corazón, de todo corazón, que todo el mundo lo entendiera, ¿verdad? Pero que el entendido lo entenderá, dice la Escritura, ¿verdad? Por medio del Espíritu del Señor lo entenderán. El que no, no lo entenderá, ¿verdad? Lo cual el Señor quiere que aflijamos nuestra alma, así como cuando el pueblo de Nínive, atendió a la voz de Jonás, a la palabra, el mensaje que venía de parte del Eterno, y se arrepintieron, afligieron su alma, se vistieron de cilicio, se vistieron de aflicción, ¿verdad? Hubo arrepentimiento, se volvieron al Señor, dejaron las abominaciones y todo lo que transgredía al Señor lo dejaron a un lado y comenzaron a agradar al Señor, ¿verdad? Pero no por emociones, no porque por un momento y ya, mientras pasa la fiesta de Yom Kippur y ya, no. Lo hicieron de corazón. Y eso fue lo que tocó el corazón del Eterno, ¿verdad? A perdonarles, a no destruirles, ¿cierto? Entonces, afligir nuestra alma, aparte de tener un día completo de ayuno, ¿verdad? Donde se hace un ayuno, hay varias formas de ayunar, pero que en este caso es un ayuno seco, no se come ni se bebe nada durante este día, ¿verdad? Más que eso, va acompañado de teshuvah en hebreo, lo cual es devolverme al Señor, de retornar al Señor, de dejar el mal camino que estaba llevando, ¿verdad? Esa vida que no le agradaba al Eterno, que estaba ofendiendo al Señor, y que yo pueda empezar a agradar al Señor, empezar a obedecer la palabra, empezar a limpiarme de la contaminación física y aún espiritual que hay en mí, ¿verdad? Eso va de eso, darme la vuelta. Ese camino que estaba llevando ya no lo sigo más. Me doy la vuelta y comienzo a caminar el camino del Señor, volvernos al Señor. Eso va acompañado de un corazón contrito y humillado ante el Eterno. Un corazón arrepentido, un corazón sincero ante el Señor, ¿verdad? Eso va acompañado de eso. Eso va acompañado a levantar un clamor y una súplica y un ruego de corazón al Creador para que tenga misericordia, ¿verdad? De todo su pueblo Israel, que está disperso entre las naciones, de toda la amada casa de Judá, que está allá, y aún para que el Eterno tenga misericordia aún de las naciones, de los gentiles que aún de una u otra forma siguen allí, desviados, haciendo otras cosas, ¿verdad? Es un clamor. Este día, el pueblo del Creador, esta fiesta, todo este tiempo, el pueblo del Señor debe estar clamando, suplicando: Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia, no nos destruyas en tu enojo a causa de nuestra transgresión y nuestra maldad. Es tiempo de clamor, de súplica, de ruego, ¿verdad? Toda la casa de Judá, todo el remanente de Israel, incluso todas las personas, pedir al Señor misericordia. Es un tiempo de reconocer nuestras faltas ante los ojos del Creador, nuestra falla, reconocer que somos humanos, imperfectos. Tenemos errores, debilidades, cosas, ¿verdad? Pero que es un tiempo de precisamente de reconocer ante la presencia del Señor. No necesitas ir y confesarte ante mí o ante alguna otra persona, no. Ve allá la presencia del Señor y confiesa todo ante los ojos de Él. Él lo conoce todo en total. No podemos ocultarle nada, ¿verdad? Y que asimismo, detrás de todo esto, de este arrepentimiento sincero, de ese volvernos al Señor de corazón, ¿verdad? De ese corazón contrito ante el Señor, arrepentido, y no por emociones, sino sinceramente, asimismo que hayan frutos de arrepentimiento en nuestra vida y que esos frutos se empiecen a notar, así como cuando el árbol comienza a dar frutos, vemos esos frutos tan, ¿verdad? Asimismo, a través del Espíritu del Señor en nuestra vida, empiece a brotar esos frutos del Eterno en nuestra vida, amor con el prójimo, ¿verdad? Tolerancia, muchas cosas, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, muchas cosas, los frutos. Dijo Yeshua en cierta ocasión:
haced frutos dignos de arrepentimiento, dijo Yeshua, ¿verdad? Y que esto va acompañado del Espíritu del Señor obrando en nuestra vida. Que si yo antes me enojaba por todo, maldecía por todo, gritaba o peleaba por todo, discutía, ya ahora empiezo a dar frutos de corazón, ¿verdad? Porque precisamente esos frutos de esta gente en Nínive fue lo que movió y tocó el corazón de Adonai para no destruirles, ¿verdad? Entonces, eso es un tiempo de arrepentimiento sincero y asimismo de ir dando frutos de arrepentimiento sincero ante el Señor, sabiendo que Él lo conoce todo, ¿verdad? Lo cual también se refiere a seguir al Señor de corazón, en amor y en obediencia a Él, ¿verdad? Por lo que hizo por nosotros, porque nos redimió, nos perdonó. No éramos dignos ni merecedores y aún así nos vino a perdonar y a redimirnos de toda transgresión, ¿verdad? Incluso Yeshua dijo en cierto momento, si alguno quiere venir en pos de mí, dice las traducciones, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno en realidad quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Tome ese madero y sígame, dijo Yeshua, ¿verdad? Entonces podemos entender que ese madero, esa cruz o ese madero, ¿verdad? Son esas aflicciones, adversidades y situaciones difíciles que podemos estar enfrentando en nuestra vida, ¿verdad? Pero que aún en medio de la adversidad, de la situación, de lo que se presente, podamos estar allí firmes, siguiendo a nuestro Mesías, ¿verdad? Siguiendo el testimonio de Yeshua, obedeciendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Que podamos aún en medio de todo esto estar fortalecidos y gozosos en la presencia del Señor. A esto se refirió Yeshua, ¿verdad? Es decir, que esto no es para cualquier persona, esto es para el que en realidad, a pesar de las circunstancias, ame al Señor, siga allí firme en el Señor, obediente en amor al Creador, ¿verdad? Guardando el testimonio de Yeshua y los mandamientos del Señor, ¿verdad? Del Todopoderoso. A eso se refiere, seguir su testimonio. Estar siempre dispuestos incluso a morir a mi yo humano. Estar siempre dispuestos a morir a mi forma humana, a mi carnalidad, ¿verdad? Y que Él crezca en mí, que el Espíritu del Señor fluya en mi vida, crezca en mi vida, ¿verdad? Y que podamos entender que todo esto, la misericordia, el perdón, la gracia del Señor, ¿verdad? No ha sido por méritos, ha sido por gracia del Señor, por amor, ¿verdad? Por misericordia, porque Él simplemente le plació redimirnos, simplemente, ¿verdad? Y que asimismo seamos, le plació redimirnos y que asimismo seamos un pueblo agradando a los ojos del Creador, agradando al Eterno, ¿verdad que sí? Un pueblo que agrade al Señor, que espere en Él, ¿verdad? Vienen tiempos no fáciles, amada familia, todos sabemos, y los que entendemos la palabra, no vienen tiempos buenos, vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Donde el mundo, ¿verdad? Va en torno hacia algo, ¿verdad? El plan global, mundial, ¿verdad? Que le da paso a cierto personaje que la escritura lo señala, ¿verdad? Que quiere implementar un nuevo orden y quiere implementar muchas cosas para con todos, pero lo principal quiere ir en contra de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y en contra de las ordenanzas del Eterno. Y que para los que no sigamos esa línea, ¿verdad? Vienen tiempos de aflicción difíciles, ¿verdad? No vienen tiempos fáciles, pero que podamos entender que aún en medio de los tiempos difíciles que vengan, ahí vamos a estar guardados por la mano poderosa del Creador, ¿verdad? Sobre sus hijos, sobre su pueblo que está allí en obediencia, a pesar de las aflicciones y las circunstancias que vengan, vamos a estar gozosos y seguros en el Eterno. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Allí vamos a estar guardados por el Eterno y aún así nos persigan, hagan daño, muchas cosas, pero que podamos hacerlo con mucho orgullo y delante del Creador, ¿verdad? Porque en realidad no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Y que todo esto va a acontecer precisamente antes del retorno de Yeshua, ¿verdad? Antes del retorno, para con su pueblo, para con sus escogidos, tanto que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este tendrá una recompensa de parte del Creador, ¿verdad? Obedeciendo hasta el final, guardándose para el eterno,
no dejándose llevar por todo lo que el oponente ha creado en el mundo y quiere seguir implementando en el mundo, viene recompensa, ¿verdad? Como por ejemplo lo que dijo en el libro, en la carta del discípulo Lucas, lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Capítulo 21, verso 34 al 36, dice de la siguiente manera: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, el día que retorne Yeshua, ¿verdad? Porque ustedes pueden leer el versículo 21 completo o el versículo 25 en adelante. Y allí en el versículo 25 hay un subtítulo allí en las traducciones que dice la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que está hablando de Yeshua, nuestro Mesías, cuando retorne, ¿verdad? Y lo cual dice que van a haber muchas cosas que se van a presentar en esta tierra antes de que Él retorne y aún después de que retorne Yeshua, ¿verdad? Pero dice: mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo y orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Un saludo muy especial a la hermana Edith Mujica. El Padre Eterno la guarde y la bendiga. El gozo del Señor sea sobre su vida, guardando y bendiciendo. Entonces dice que estemos en todo tiempo, ¿verdad? Velad pues en todo tiempo, ¿verdad? Guardarnos en todo tiempo. Y dice, orando, en todo tiempo orando en clamor, en súplica, en ayuno, ¿verdad? Allí, en obediencia, ¿verdad? Guardando los mandamientos del Señor, obedeciendo sus días santos, no por méritos ni por vanagloriarnos, sino por humildad y obediencia al Creador, ¿verdad? Ya que dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, dice la Escritura, ¿verdad? Lo cual también es lo mismo que habló el profeta, lo que se le fue revelado al profeta Daniel en el libro del profeta Daniel capítulo 12. También habla lo mismo, ¿verdad? Muchas cosas se enseñan hoy día dentro de ciertas congregaciones, comunidades, ¿verdad? Que va a haber un rato y no vamos a pasar por muchas cosas y que la iglesia del Señor va a venir un rato y van a ser levantados y llevados al cielo, ¿verdad? Y no van a pasar por nada de esto y simplemente van a ser levantados, ¿verdad? Pero, ¿quiénes van a ser levantados? ¿Un pueblo que no guarda los mandamientos del Señor? ¿Un pueblo que no se mantiene firme en la obediencia? ¿Un pueblo que no se purifica día a día físicamente, espiritualmente? Un pueblo que no está allí, aún guardando estas fiestas proféticas que nos señalan y nos apuntan el retorno de Yeshua, y ese pueblo no está allí perseverando, orando, clamando al Eterno, allí preparaditos, ¿verdad? No viene un rapto secreto, no van a ser levantados en un rapto secreto, ¿verdad? Porque dice allí en el capítulo 21, versículo 34, 36 del libro del discípulo Lucas: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Muchas cosas vienen, ¿verdad? Mucha aflicción, así como las aflicciones que mostré poco a poco, que fui mostrando desde la escritura que venía sobre el pueblo de Israel por desobediencias y cosas, ¿verdad? Viene aflicción por parte del el gobierno, por parte de esta dictadura del oponente que se va a establecer en la tierra por poco tiempo, no por mucho tiempo, por poco tiempo, ¿verdad? Viene aflicción para el pueblo del Eterno en cierta parte, pero que aún en medio de la aflicción, el Ruach HaKodesh va a estar allí con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y viene aflicción para la tierra también. Cuando retorne Yeshua, dice la Escritura que cuando venga el día grande y temible del Señor, cuando retorne Yeshua, para algunos será de gozo y de alegría, ¿verdad? Para algunos será de gozo y de alegría y de fiesta porque realmente está esperando allí en obediencia y en amor al Creador, ¿verdad? A Yeshua. Para otros será el día grande y temible, ¿verdad? Porque viene con gran poder y con justicia, ¿verdad?
a traer precisamente justicia a la tierra, viene con mano fuerte, ¿verdad? Entonces, para escapar de todas estas cosas que vendrán, y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y que podamos estar aún de pie delante de Yeshua, nuestro Mesías de Israel, ¿verdad? Porque ya viene como sumo sacerdote y viene como rey a traer justicia, ¿verdad? Y a implementar y a incluso a establecer su reino aquí en esta tierra, ¿verdad? Y a destruir todo el pecado y la maldad, la transgresión, y al impío incluso, ¿verdad? Al enemigo y a todo el que se ha dejado engañar por el enemigo. Entonces es necesario, familia, hermanos, en Yeshua o en Cristo, si aún no entiendes y le conoces de esa forma, ¿verdad? Que podamos entender, prepararnos, ¿verdad? El pueblo del Eterno va a ser recogido de entre todas las naciones, fue lo que se le fue dicho a los profetas, profeta Jeremías, profeta Isaías, profeta Ezequiel, ¿verdad? Cuando retorne Yeshua recogerá a su pueblo de entre las naciones, ¿verdad? Para establecer su reino, para que haya con este pueblo que está recogiendo entre las naciones y con ese pueblo que está reservado en la casa de Judá incluso, completar ese pacto, ¿verdad? Ese pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y asimismo establecer el reino, ¿verdad? Y asimismo establecer el reino con su amada, con su pueblo Israel. Pero de que los gentiles en este tiempo no están excluidos para ser parte, ¿verdad? Pueden ser parte de la novia, de la amada, del pueblo de Israel, o esperar entonces al fin y nada más ser invitados, ¿verdad? Ser invitados a las bodas del Cordero, que fue lo que se tradujo en las Escrituras, pero que viene representando precisamente completar ese pacto con su amada, ¿verdad? Entrar a la recámara en el gozo con su amada, ¿verdad? La nueva Jerusalén, donde los invitados simplemente van a estar alrededor, a los alrededores invitados no van a estar precisamente gozando con el Creador allí en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Cuando se establezca el reino. Y es necesario entender muchas cosas, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, incluso en el Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de las Revelaciones, dice, para este tiempo final, dice, Apocalipsis capítulo 22, verso 11, lo cual también se está refiriendo al retorno de Yeshua y que dice, el retorno de Yeshua está cerca, ¿verdad? Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es impuro sea impuro todavía, y el que es justo siga practicando la justicia, ¿verdad? Todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, santo es de apartarse, el que se esté apartando de lo malo, sígase apartando de lo malo, dice la Escritura, ¿verdad? Lo cual esto también está allí esto que está hablando aquí está en el libro del profeta Daniel igual, el libro del profeta Daniel. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y vuelve y dice, yo soy el alfa y la omega, el alef y el taf, el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? El principio y el fin, la letra men. El principio, la letra men abierta, la puerta abierta, ¿verdad? Los brazos extendidos para todos, para que entren, ¿verdad? Al arca, incluso como en el diluvio. Y el fin, la puerta se cierra, ¿verdad? La men cerrada, ¿verdad? Lo cual representa igual. Para recompensar a cada uno sea su obra. Dice, yo soy el Aleph, el Tad, el principio, el fin, el primero y el último, ¿verdad? El primero y el postrero, ¿verdad? El mismo que retornará en el tiempo postrero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuáles puertas? ¿Cuál ciudad? La nueva Jerusalén cuando retorne del cielo, descienda del cielo en Israel, ¿verdad? Y retorne Yeshua y se establezca el reino, ¿verdad? Dice esta palabra para bienaventurados los que lavan sus ropas, en las traducciones algunas más recientes que se apegan en cierta forma a las escrituras mejor, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que guardan la Torá del Señor, ¿verdad? Los mandamientos del Señor, dicen otras traducciones, para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿verdad? Se refiere a guardar los mandamientos del Señor, en algunas traducciones, ¿verdad?
Lo cual también podemos entender que bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que se purifican a sí mismos, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, el que se santifica, el que se aparta de lo malo y el que sigue agradando al Señor, esperando aún en medio de la aflicción el retorno de Yeshua, ¿verdad? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, por las puertas de la Nueva Jerusalén, con todo el pueblo de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Con todo el pueblo del Señor. Lo cual también allí en el Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? También habla lo mismo acerca de la Nueva Jerusalén. El capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, también habla acerca de la Nueva Jerusalén cuando retorne, descienda del cielo, ¿verdad? Cuando el pueblo del Señor sea recogido de entre las naciones y sea llevado allá a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y entren por las puertas de la ciudad, ¿verdad? Aunque se ha entendido que va a haber un rapto o un levantamiento y vamos a ser en el cielo, eternamente estar en el cielo, la escritura siempre se menciona del retorno de Yeshua, del retorno de la nueva Jerusalén descender del cielo, el reino de Yeshua establecerse en la tierra, el pueblo del Señor ser recogido de entre las naciones y restaurada toda completamente la casa de Israel de nuevo en Israel, pero en la nueva Jerusalén, ¿verdad? A eso se refiere, pero se ha interpretado de muchas maneras y que en realidad no tiene que ver con lo que está diciendo la escritura, ¿verdad? Lo cual dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, ¿verdad? El pueblo del Señor y Yeshua, ¿verdad? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, no la que está ahorita aquí en la tierra, sino la nueva Jerusalén, cuando descienda del cielo, ¿verdad? Dice que descendía del cielo de Dios, del Eterno, teniendo la gloria del mismo Eterno, del mismo Dios, la gloria y la presencia del Eterno, ¿verdad? Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta nueva Jerusalén dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y los nombres escritos, y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Verdad? Entonces, una ciudad grande, hermosa, la nueva Jerusalén descendiendo del trono del cielo, ¿verdad? Con la misma fulgor de la presencia del Eterno, lo cual dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, dice que tiene 12 puertas, ¿verdad? Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? Y que precisamente está hablando para el retorno de Yeshua cuando se establezca el reino, para las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que están entre las naciones, incluyendo los que están allá en la amada casa de Judá, ¿verdad? Eso se está refiriendo, las puertas por donde cada hijo del Eterno va a entrar, ¿verdad? Por cada una de esas puertas, si hace parte del remanente de Israel, del pueblo del Señor, si se ha unido al pueblo del Señor, ¿cierto? A través de Yeshua, y en obediencia y en amor al Creador, guardando los mandamientos, los mandamientos del Eterno, al testimonio de Yeshua, como lo dice allí, ¿verdad? Allí mismo en Apocalipsis 12, ¿verdad? En Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 11, vamos a leer 11 y 12. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, hablando del tiempo postrero, ¿verdad? Y de poco tiempo, de lo que se va a manifestar en la tierra, ¿verdad?
Y dice, aquí está la paciencia de los santos en el verso 12, los que guardan los mandamientos del eterno Dios y la fe de Yeshua, la fe de Jesús, de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. Cuando todo esto se manifieste, la bestia, el nuevo régimen sobre la tierra, la imagen, los que no adoren la imagen de este mismo, ni los que reciban la marca de su nombre, ¿verdad? Los que no hagan parte de todo este régimen global que se va a manifestar en la tierra, que el pueblo del Señor entiende, y viene y dice en el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos del eterno Dios y la fe de Yeshua, ¿verdad? Y oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. Vienen momentos de aflicción, amada familia. Este día de Yom Kippur es un día de aflicción, de afligirnos, ¿verdad? De tener temor del Eterno, de venir ante Él rogando y suplicando. Y no solamente en este día, todos estos días, ¿verdad? Siempre, hasta que retorne Yeshua y seamos dignos de ser guardados de lo que viene para la tierra, ¿verdad? Y aquí está la paciencia de los santos, los que nos sigan estas cuestiones que se van a manifestar y que de pronto no es mucho tiempo, porque como van las cosas, como están las cosas, se están mostrando muy rápidamente, pero que el pueblo del Eterno allí se mantiene firme en amor al Creador y en obediencia, ¿cierto? Guardando los mandamientos del Eterno y obedeciendo y siguiendo el testimonio de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Y ahí dice que ahí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, ¿verdad? Porque dice el Espíritu, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿verdad? No va a ser un tiempo fácil, amada familia, menos para el pueblo del Señor que no vaya de acorde a todo esto que se va a manifestar, ¿verdad? Pero que entendamos que el poder del Eterno, el Ruach HaKodesh de Adonai, va a estar sobre sus hijos. La sangre de Yeshua, nuestro Mesías, que fue pintada ese cordero en los dinteles de sus puertas, de las puertas del pueblo de Israel, nuestros antepasados en Egipto. Asimismo, esa sangre del cordero está sobre su pueblo, que está en obediencia, ¿verdad? La sangre del cordero sobre nosotros, ¿verdad? Pero que aún así le quiten la vida a los hijos del Eterno en cierta forma, ¿verdad? Aún así dice que descansarán de sus obras, dice que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿verdad? La recompensa la dará Yeshua, nuestro Mesías de Israel, cuando retorne, ¿verdad? Porque dice que de su pueblo ha hecho una nación santa, ¿verdad? De reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para su servicio, para el servicio del eterno Dios Todopoderoso. Entonces es un día de clamor. Yom Kippur, ya estamos a un día prácticamente, un día de clamor, de ruego, de súplica, ¿verdad? Y asimismo de que podamos estar perseverando fielmente en el Señor, ¿verdad? Es un tiempo para que el pueblo del Señor se limpie de toda la contaminación de las naciones. Sigamos limpiándonos de la contaminación del Señor, de las naciones, perdón. Y que entremos a obedecer, entremos a los pactos del Eterno, ¿verdad? A los pactos con el Eterno y el pueblo de Israel, a guardar sus fiestas, sus mandamientos, ¿verdad? Hay muchas cosas más, ¿verdad? Y asimismo en amor al Creador seamos obedientes. Asimismo hayan frutos en nuestra vida, no solamente en nosotros, sino también con nuestro prójimo, ¿verdad? Mostrando el amor del Eterno, limpiándonos. El pueblo del Señor, limpiarse de la contaminación, de las tradiciones incluso, que nos desvían, ¿verdad? Que nos desvían de la palabra y de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Y seamos firmes allí. Shalom, amada familia, el Padre les guarde, les bendiga. Shalom, shalom, y espero que todos disfruten este día de Yom Kippur, de aflicción, de afligirnos, ¿verdad? Y de clamor, de ruego. Y no solo este día, sino hasta que Yeshua retorne. Shalom, amada familia, el Padre les guarde, les bendiga.